Muchas gracias, diputado Elías Mata. Tiene la palabra. La Asamblea Nacional de Venezuela, en su última sesión, anuló el contrato realizado por el régimen criminal de Nicolás Maduro con la empresa Rosneft, en donde cedía a esta empresa, propiedad del gobierno ruso, el 49.9% de las acciones de PDVSA. Según la Asamblea Venezolana, el contrato por medio del cual se adquirió dicho compromiso entre PDVSA y la empresa Rosneft es totalmente nulo, viola la Constitución y vulnera los intereses de la nación. Según el diputado Elías Mata, quien se encuentra fuera del país por el asedio de la dictadura madurista, por medio de una llamada telefónica, según lo contemplado en la reforma del Reglamento de Interior y Debates, aprobado el pasado mes de diciembre, manifestó que fue violado el artículo 150 de la Constitución, que impide las transacciones que comprometen el patrimonio de los venezolanos, y además vulnera la decisión tomada por la Asamblea de que todo contrato de interés público nacional debe ser aprobado por dicha Asamblea, único órgano legítimo en Venezuela. Para Mata, los 1.500 millones de dólares que le habría prestado la empresa Rosneft con garantías de las acciones de PDVSA son nulos de toda nulidad por haber omitido los controles de la Asamblea Nacional. Hoy esta Asamblea Nacional va a cumplir con Venezuela y vamos a demostrar que el contrato firmado entre PDVSA y la empresa Rosneft es totalmente nulo porque violó la Constitución, porque violó el artículo 150. Y voy a proceder a explicarlo de manera clara y precisa para todos los venezolanos. El 26 de mayo del 2016 ratificamos que todo contrato de interés público nacional tenía que pasar por la Asamblea Nacional. Y eso fue ratificado ese día. Esta Asamblea Nacional también, de manera responsable, el 23 de septiembre y el 13 de enero, ratificó que el colateral que se entregó del 50,1% de las acciones de Ciclo a los bonistas del bono 2020 era totalmente ilegal porque eso era un contrato de interés público nacional y tampoco pasó por esta Asamblea Nacional. Que a pesar de todo esto que hemos venido diciendo, el 30 de noviembre, PDVSA y la empresa Rosneft firman un contrato de exportación, una deuda y un contrato de colateral de las acciones de Ciclo del 49,1%. Es decir, Rosneft, a pesar de que todo lo que hemos dicho, va y le presta 1.500 millones de dólares a PDVSA, que PDVSA le iba a pagar con exportaciones, o sea, prepagó un petróleo, pero le colocó como garantía el 49,1% de las acciones de Ciclo. Es decir, que entre octubre y noviembre del 2016 el régimen de Maduro entregó el 100% de las acciones de Ciclo. Esa operación de Rosneft fue totalmente ilegal porque todos esos contratos eran contratos de interés público nacional y no fueron aprobados por esta Asamblea Nacional. Así que hoy nosotros, de manera responsable, venimos aquí a declarar la nulidad de esos contratos que firmó PDVSA con Rosneft, a hacer justicia y a defender los derechos y los intereses del pueblo venezolano. Por otra parte, el diputado Carlos Bastardo, en el mismo orden de ideas, tildó la operación con la empresa Rosneft como una forma más de los ladrones que usurpan el poder de seguir saqueando las arcas de Venezuela y robándose el patrimonio nacional. Bastardo, en representación de la fracción 16 de julio, se hizo eco de la aprobación del acuerdo de nulidad sobre el contrato de PDVSA y la empresa rusa Rosneft, pero además denunció la situación con dos empresas de gas
que se encuentran en el estado Sucre, en el oriente del país. Indicó que una de estas está siendo negociada con Trinidad y Tobago, también de manera ilegal, y la otra está siendo utilizada para pagar los compromisos que debido a las sanciones de los Estados Unidos contra la empresa Rosneft no se pueden pagar con petróleo venezolano. Todo esto con el único propósito de las mafias del régimen criminal de Nicolás Maduro de seguir saqueando los bienes del pueblo venezolano. Meses atrás, precisamente, cuando debatíamos la nulidad de los bonos 2020, advertíamos sobre la tragedia que sería para Venezuela perder su principal activo, que es Citgo. Y dejábamos claro en ese momento que la responsabilidad directa de este problema la tenía el régimen de Nicolás Maduro, quien había canibalizado, quien había utilizado un activo tan importante como prenda para obtener préstamos y para, a través de estos mecanismos, seguir saqueando las arcas de la nación de forma grosera, grotesca e irresponsable. Sin embargo, en esa oportunidad decíamos que era necesario tomar acciones en lo inmediato, porque estas prendas o este esquema en el que el régimen de Nicolás Maduro se metió, pues tenía que ser atacado. Y hoy, a través de este acuerdo que declara la invalidez y la nulidad de los contratos por los cuales PDVSA y empresas filiales entregaron el 49.9% de las acciones de Rosneft, nosotros desde la fracción 16 de julio lo vamos a aprobar. Traigo en este momento una situación que creemos irregular, que nuestros asesores nos han informado y en la cual estamos investigando. En el estado Sucre hay dos campos de gas, Patao, Mejillones y Dragón. Dragón estaba en negociación con Trinidad y Tobago y se frenó esa negociación precisamente porque las sanciones que emite el gobierno de los Estados Unidos frenó ese proceso, que lo que buscaba era seguir saqueando los recursos de los venezolanos. En el caso de Patao y Mejillón, se dice que se entregó, al ser imposible en estos momentos por la medida de protección de activos que emitió el gobierno de los Estados Unidos, se dice que se entregaron estos campos y que a través de lo que se produzca en estos campos, pues se irá a cobrar el gobierno de Rusia. Hay indicios de que se hizo ese canje precisamente por considerar en este momento que son incobrables este 49.9% de las acciones de Rosneft por los 1.500 millones de dólares. El 15 de junio del año 2019, medios de comunicación digital y nacional reflejaron que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hablaba sobre la aprobación de la explotación de gas, de los yacimientos de gas, por parte de la petrolera Rosneft, situados al norte de la península de Paria, precisamente en estos campos de Patao y Mejillones, y que el 100% de la producción que se obtenga de ahí será controlada por la estatal Rosneft. Debemos informar al Parlamento y al país sobre esta situación. Debemos indagar porque es muy grave lo que se está cometiendo por el tema del saqueo. Este régimen no se frena y aquí sí priva el refrán, los rusos también juegan. Ellos prestaron un dinero y están buscando por cualquier vía de cobrarse a través de los mecanismos que el régimen usurpador les tenga a disposición. Debemos agradecer sin duda la acción de protección de activos que ejecutó el gobierno del presidente Donald Trump y establecer la importancia de las sanciones en estos casos que impide que se siga actuando contra los activos, pero que impide también que todas aquellas empresas que están enfocadas solamente en los recursos, sin importar que están haciendo negociación con un régimen tiránico, con un régimen mafioso y criminal, pues tengan que apartarse para ponerse a derecho y permitir que el proceso de liberación de la República avance.
También el diputado Rafael Ramírez se pronunció sobre la aprobación de la nulidad de los contratos PDVSA-Rosneft, haciendo énfasis en que el Parlamento debe ejercer con fuerza la función de Contraloría que le compete, y denunció también la misma situación de contratos irregulares que pretende otorgar el régimen de Maduro a Rusia y Turquía en relación con las minas de carbón y las empresas de la siderúrgica del Orinoco Sidor. En la tarde de hoy vamos a aprobar el acuerdo que declara la invalidez y nulidad de los contratos que otorgaron garantías por el 49.9% de las acciones de Citgo. Tenemos que arrancar por decir que nosotros, entre una de las funciones que tenemos la función de Contraloría, que permite revisar todos los contratos que asistan a la República o que comprometan a la República y que de alguna manera también comprometan al pueblo venezolano. En ese orden de ideas, tal y como lo explicó el presidente de la comisión, nosotros habíamos hecho al menos 3 emplazamientos públicos para que se explicara y se detallara lo que ha venido sucediendo con todos los contratos que la usurpación ha pretendido venir suscribiendo sin pasar por el control previo de la Asamblea Nacional. En tal sentido, nosotros hemos ratificado que estamos dispuestos a revisar todos los contratos que puedan tener compromisos de la República para garantizar que esos recursos no sean dilapidados y no sean malgastados, tal y como lo hemos venido determinando a lo largo de todos estos años. Porque tal y como lo ha dicho un presidente de la PDVSA que anunció y reconoció que se han perdido miles de millones de dólares, nosotros no tenemos otra cosa que garantizar que esos contratos sean en beneficio de la República. De tal manera que el que compromete Citgo compromete a los venezolanos, que el que compromete a PDVSA compromete a los venezolanos, que tal y como lo ha pretendido hoy el gobierno, que además de no solo ponerle la mano a los contratos de petróleo o intentar distribuirlo de forma irregular o intentar extraerlo de forma irregular, también los hace con las minas de carbón, como lo está haciendo en este momento en el estado Zulia, en donde también pretende de alguna manera, sin pasar por el control previo de la Asamblea, otorgarle a los rusos y a los turcos contratos que van en detrimento de la población venezolana. Y que es lo mismo que está sucediendo y que fue denunciado ayer en el caso de Sidor, en donde los trabajadores alegan que tienen personal ruso, que es el que está decidiendo qué es lo que se debe hacer allí en cuanto a la operación de esa siderúrgica. Que el que no quiera cumplir las leyes y las normas en Venezuela no sea sancionado o sea castigado por esta legislación que le impide hacer algún tipo de contratos dentro de este país. De allí que nuestro exhorto a todos los que quieren hacer o desarrollar negocios en Venezuela es que el órgano legítimo para hacer acuerdos con la República es la Asamblea Nacional, que el órgano legítimo que le va a permitir a ellos poder cobrar sus acreencias es la Asamblea Nacional, y que si no pasan por aquí no tienen ninguna posibilidad de reclamar algún tipo de derecho que les asista por no haber cumplido con la Constitución y con las leyes. Porque cuando un contrato de estos se hace de forma irregular, no están perjudicando a la Asamblea Nacional y a sus diputados. Están perjudicando a algún paciente en un hospital que no recibe una medicina. Están perjudicando a una madre que no tiene cómo comprar alimentos. Están perjudicando a algún venezolano que lo mató la inseguridad producto del hambre. Y nosotros estamos en la obligación de garantizar que esos venezolanos se beneficien de los recursos de la República. Y uno de los principales recursos de la República es el petróleo. Entonces, nosotros no vamos a parar en estas labores de Contraloría porque no se trata de una discusión política. Nosotros vamos a continuar con estas labores de Contraloría porque el mundo tiene que saber de que no hay forma de escaparse haciendo contratos ilegales o a oscuras o a espaldas de los venezolanos, porque todo eso se sabe, y además de eso nosotros somos los responsables de garantizar que a los venezolanos se les cumpla con sus beneficios y con sus derechos. De allí que cerramos diciéndole al país
que el acuerdo de invalidez, que declara la invalidez y nulidad de los contratos, no es porque se trate de una rencilla con la usurpación, sino porque ilegalmente comprometieron una empresa de Venezuela para efectos de repartirse el botín, o tal como lo dijo uno de sus presidentes, para desaparecer 7.000 millones de dólares que hoy nadie sabe dónde están. Por eso nosotros cerramos diciendo que Venezuela no va a permitir la impunidad, y a todos los que quieran hacer negocios con Venezuela tienen que venir a la Asamblea Nacional a presentar su proyecto. Muchas gracias, ciudadano presidente. Muchas gracias, colegas diputados. Muchísimas gracias a los diputados por presentar este acuerdo en defensa, en definitiva, de los intereses del país y de los venezolanos. Por favor, secretario, dé lectura al proyecto de acuerdo. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho. Acuerdo que declara la invalidez y nulidad de los contratos por los cuales Petróleos de Venezuela S.A. y sus empresas filiales otorgaron en garantía el 49.9% de las acciones de Citgo Holding a favor de Rosneft Trading S.A., considerando que en acuerdo aprobado el fecha 26 de mayo del 2016, esta Asamblea Nacional ratificó que serán absolutamente nulos los contratos de interés público nacional, estatal o municipal que celebre el Ejecutivo Nacional con estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela sin la aprobación de la Asamblea Nacional, así como otros contratos de interés público nacional que suscriba sin esta aprobación fuera de los casos exceptuados por la ley. Considerando que a pesar de lo anterior y como parte del golpe de Estado permanente en contra de la Asamblea Nacional, los contratos de exportación y de adenda, al igual que el contrato de garantía suscrito por PDVSA y PDVSA Petróleo con Rosneft Trading, sociedad mercantil no domiciliada en Venezuela, fueron suscritos sin el control previo de la Asamblea Nacional, con lo cual resultan nulos e ineficientes en los términos de los artículos 150 y 312 de la Constitución. Considerando que el régimen de Nicolás Maduro pudo comprometer inconstitucionalmente las acciones de Citgo Holding debido al golpe de Estado perpetrado en contra de la Asamblea Nacional, con lo cual cualquier inversionista extranjero ha debido saber que los contratos de interés público nacional suscritos en violación al contrato previo de la Asamblea Nacional serán nulos de nulidad absoluta, considerando que el cleptocrático régimen de Nicolás Maduro ha seguido realizando transacciones con Rosneft Trading, empresa sancionada por el gobierno de los Estados Unidos el pasado 18 de febrero del 2020, todo lo cual evidencia que los contratos suscritos por PDVSA y PDVSA Petróleo colocan en riesgo la soberanía nacional al pretender otorgar control accionario sobre el activo más importante de PDVSA en el exterior a una sociedad extranjera que ha sido objeto de sanciones internacionales. Acuerda declarar la nulidad de los contratos de exportación y su adenda, así como el contrato de garantía suscrito entre PDVSA y PDVSA Petróleo el 30 de noviembre del 2016 con Rosneft Trading, por medio de los cuales se constituyó en colateral el 49,9% de las acciones de Citgo Holding, pues son contratos de interés público nacional suscritos en violación al artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Emplazar al gobierno del presidente encargado Juan Gerardo Guaidó Márquez a los fines de adoptar todas las acciones orientadas a la defensa de los activos de PDVSA afectados por los contratos inconstitucionales suscritos con Rosneft Trading. Muchas gracias, secretario. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el acuerdo le digo por secretaría, por favor hacerlo con la señal de costumbre, aprobado por unanimidad.